Bueno, mis amados hermanos, continuando con nuestro tema que comenzamos hace unos domingos atrás, entendiendo el Evangelio, hoy vamos a compartir un segundo aspecto que tiene que ver con este tema principal. Y pues lo he llamado la mayor desgracia. La mayor desgracia. Vamos a ver un texto en el Evangelio de los Romanos. Sí saben que el libro de los Romanos es la mayor exposición del Evangelio de la palabra. La carta del apóstol Pablo a los Romanos. Muy bien, capítulo 5, lo leímos esta mañana. Verso 17. Dice así la palabra del Señor. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién es ese uno solo? Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? El Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Vemos aquí como el apóstol Pablo hace una similitud, ¿no?, entre Adán y Cristo. Pero al mismo tiempo hay una gran diferencia entre Adán y Cristo. Adán fue un personaje real, un personaje histórico, que según el apóstol Pablo, ahí en el versículo 14, miremos el versículo 14, dice Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, lo que Adán hizo, ¿a quiénes afectó? A todos los descendientes de él, ¿cierto? Y lo que hizo Jesús, ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes? A todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo por la fe, en la obra que Él realizó en la cruz. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces uno se puede plantear algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que millones de personas pecadoras, apartadas de ese favor de Dios, apartados de la relación con Dios, enemigos de Dios, puedan recibir por la obra de una sola persona la gracia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un solo hombre haya extendido la bendición a tantos hombres? Para poder nosotros entender eso, tenemos que ver cómo ese primer hombre fue que trajo tanta desgracia a la raza humana. Y para eso tenemos que ir a los orígenes, o sea, al libro de Génesis, allí en el Antiguo Testamento. Recuerden que la vez anterior hablamos de que las raíces del Evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. Desde Génesis Dios dice que enviaría a un Salvador. ¿Para qué vendría ese Salvador? Para deshacer, como dice ya primera de Juan 3:8, para deshacer todas las obras del diablo. Ahora, ¿cómo estaba Adán en su estado original? Ese hombre que Dios creó perfecto, que creó a su imagen, a su semejanza. Un hombre, cualquier mujer podría decir, ese es mi hombre ideal. Ese es el hombre perfecto. ¿Cuántas de ustedes querrían tener un Adán así en sus casas? Pero la realidad es que se encuentran con un Adán que está allá abajo
pecado, que ha caído bajo maldición, que se ha rebelado en contra de Dios. Y por consiguiente su corazón es un corazón dañado, es un corazón depravado. Es un corazón que ha sido afectado terriblemente por el pecado. Entonces vamos a ver desde Génesis qué fue lo que el diablo realmente dañó y qué fue lo que el Señor Jesucristo vino a restaurar, a deshacer esas obras del diablo. Vayamos a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Es un texto que lo conocemos ampliamente, pero tenemos que revisarlo y estudiarlo nuevamente. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos que el resto de los seres vivos fueron creados, pero no fueron creados ni a imagen ni a semejanza de Dios. Miremos lo que dice Génesis 1:11. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según, bueno, aquí hay según su género o según su especie. El verso 12, la última parte: su fruto con semilla según su especie, su género. El verso 21, según su especie o según su género, y así el verso 24, el verso 25. Ve que el hombre y la mujer fueron creados según la imagen y semejanza de Dios. O sea, es la imagen divina puesta en el hombre. Fuimos creados para reflejar la imagen de Dios, para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? A veces hablamos de términos que no entendemos. Gloria, ¿qué era eso de gloria? La gloria es la manifestación de los atributos de Dios. ¿De quién es? Dios. La majestad, la grandeza, todos los atributos que nosotros estuvimos viendo durante, creo que todo el año pasado. ¿Y eso cómo se manifiesta en la vida de una persona? En una vida santa, en una vida justa, en una vida inteligente. La palabra dice que tenemos que adorar al Señor con nuestro culto racional. Representar a Dios en fidelidad. Los dos conceptos de imagen y gloria siempre se encuentran muy relacionados en la palabra de Dios. O sea que nosotros como cristianos debemos representar a Dios. ¿Cómo? A través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestras obras. En estos versículos que acabamos de leer ahí en Génesis, vemos algo que los teólogos llaman el mandato cultural. ¿Qué es el mandato cultural? Es la directriz que Dios da al hombre con respecto a lo que él tiene que hacer aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese mandato cultural o esa responsabilidad que Dios le dio al hombre? El hombre debía actuar como Dios actuaba. ¿Qué tenía que hacer? Ahí lo dice claramente: gobernar, administrar todo lo que Dios puso bajo sus manos, multiplicar aquello que Dios les había dado, ejercer, dice, el dominio sobre todos los animales, reposar también. Y de esa manera el hombre estaba también cumpliendo esa responsabilidad que Dios
le dio. O sea que tenía que manifestar a través de lo que él hacía y a través de lo que él es, el ser y el hacer. De esa manera glorificamos a Dios, cuando somos y cuando hacemos. Cuando somos y cuando hacemos. Muy bien. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio desde el principio a Adán? Allá en Génesis 2:15. Miremos qué dice Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otra palabra dice que lo guardara. ¿Sí? La palabra guardar también se habla ya en Génesis 3:24, cuando dice Dios que Él puso un ángel allá, un querubín, para guardar el camino del árbol de la vida. Pero podemos preguntarnos, bueno, si Adán estaba viviendo en un mundo perfecto, todo era perfecto, no había nada fuera de lugar, no había pecado, ¿de qué tenía que guardar Adán el huerto? ¿Cuál era ese peligro que estaba asediando o que lo estaba asediando a él y a Eva? En otras palabras, ¿qué tenía que hacer Adán para cuidarse primero a sí mismo, cuidar a su esposa y cuidar su descendencia? ¿Cuál era la amenaza? Cuando comenzamos a mirar la palabra y vemos más adelante, vemos ahí en el capítulo 2, versos 16 y 17, una descripción de lo que Dios le mandó a hacer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, esto no significa que Dios no quisiera que el hombre tuviera conocimiento. La palabra dice que nosotros debemos adorar a Dios con toda amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, como les dije, también dice que tenemos que adorar a Dios con un culto racional. Entonces, ¿cuál era esa limitación que nos habla Génesis? Cuando se habla de la ciencia del bien y del mal. Este término, estos términos se encuentran también en otros sitios de la palabra. Por ejemplo, cuando el rey Salomón pide gracia y sabiduría para administrar al pueblo, allá en el primer libro de Reyes 3:9, dice, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, ¿para qué servía ese árbol? Pues de alguna manera para entender y discernir lo que era bueno y lo malo. ¿Sí? Pero en teoría. Pero Dios quería que experimentaran eso de una manera experimental, una manera práctica. No que se pegaran a ese o comieran de ese árbol y lo hicieran por sus propios medios. Porque ¿quién era el que establecía las cosas? Dios. Dios mismo, mis amados hermanos. Dios mismo. Cuando Dios nos dice o nos da una directriz a través de su palabra, es para que nosotros la podamos primero creer y obedecerla y cumplirla. Ahí estamos nosotros teniendo una experiencia práctica de lo que es el bien y el mal. Cuando Dios nos limita a decir esto no, esto es pecado, y nos guardamos en eso, estamos teniendo una experiencia práctica, no teórica, una experiencia práctica. Ahora, pero usted se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser tan malo el pecado si se siente tan bien? Si es tan bueno el pecado.
Porque el pecado se disfruta, ¿cierto? Vamos a ver. Como seres creados a la imagen de Dios, fuimos creados para reflejar su imagen, su gloria. Si Adán y Eva hubieran permanecido totalmente confiando en la palabra de Él, adorándole permanentemente, hubieran rechazado comer de esa fruta prohibida y desobedecer a Dios, su centro de adoración, su centro de honra sería siempre el Señor. ¿Pero qué pasó? Hicieron algo contrario a la voluntad de Dios. Y eso trajo unas consecuencias desastrosas. Primero, en la representación del hombre, ¿sí?, a la imagen de Dios, y en su relación con las demás personas, y en su relación también con todo lo con todo lo creado. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en el huerto del Edén? Veamos el texto allá en Génesis 3. Génesis capítulo 3. Veamos esos primeros 4 versículos. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Quiénes eran las únicas criaturas en el planeta Tierra creadas a la imagen de Dios? Adán y Eva, ¿cierto? No había todavía otro ser. ¿Eh? ¿Bajo a quién? ¿Bajo qué? ¿Quién estaban ellos? ¿Bajo el gobierno de quién estaban ellos? De Dios. Y Dios los había delegado ahora para que ellos gobernaran la tierra. Para que gobernaran todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero fíjese Satanás cómo es de astuto. Satanás invierte toda la situación. ¿Y cómo se presenta ante Eva? ¿Cómo? Acabamos de leer como una serpiente. Como una serpiente. ¿Eh? ¡Wow! ¿Sobre quién debía estar la serpiente? ¿O quién más bien debía estar sobre la serpiente? El gobierno del hombre, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todo eso que se arrastra debe estar sometido a la autoridad y al gobierno del hombre. Hay un autor que dice, Moore, que la serpiente hizo que Eva actuara como si fuera ella la que estuviera sujeta al dominio del animal. ¡Wow! Fíjese que el diablo no solamente atacó la integridad de Dios, sino que también se fue contra la identidad de la mujer, contra la identidad de Eva. La llevó a actuar de la misma manera que la serpiente, como si estuvieran al mismo nivel. Pierde su propia identidad como ser creado a la imagen de Dios. Se baja al nivel de la serpiente. Miremos lo que dice el verso 4, nuevamente hasta el 6. Dice, entonces, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y mire esta mayor desgracia. También dio a su marido que estaba con ella. Y él comió. ¡Wow!
Qué situación tan tremenda. Fíjese cómo actuó Satanás de sagazmente. Primero coloca a la mujer al nivel de él, de un animal, ¿cierto? Y luego le hace creer que el camino para ser igual a Dios es desobedecer a Dios. Eso no pasa hoy en día, ¿no? Satanás sigue obrando de la misma manera, engañando al hombre. De la misma manera sigue obrando. Satanás sigue influyendo en los instintos del hombre, en los apetitos del hombre como si fuéramos animales. ¿Y qué más le dice? Si siguen ustedes viviendo así, si viven así, ustedes llegarán a ser como dioses. ¡Wow! ¡Qué sagaz, qué engaño! Tan tenaz, mis hermanos. En resumidas cuentas, la serpiente coloca a la mujer en un nivel de un animal. Y luego le hace creer que el camino para ser igual a Dios es ese. Dar rienda suelta a sus propios instintos y apetitos. Cuando sucede eso, mis amados hermanos, el centro de la adoración que es Dios se pierde totalmente. Ahí hubo un intercambio. Se perdió la gloria de Dios en la vida de la persona. Y el hombre, en su parte moral, se convirtió en un monstruo. El corazón del hombre se corrompió totalmente. Ahora era un corazón corrupto, un corazón corrompido, un corazón depravado. Ahora comenzarían a reflejar los rasgos animales, los rasgos de Satanás. Y ese es el problema de la idolatría. El hombre siempre termina pareciéndose al objeto de su adoración. ¿A qué adoramos hoy? ¿A quién adoramos hoy? ¿O qué adoramos hoy? Para muchos, su ídolo es el dinero. Para muchos, su ídolo es el trabajo. Para muchos, su ídolo es su propio yo, su ego, su nombre, su apellido. Para otros puede ser su cónyuge, pueden ser sus hijos. ¿Qué clase de ídolos nosotros los hemos levantado en nuestras propias mentes? Porque tarde o temprano terminamos pareciendo como nuestros ídolos. Cuando nosotros adoramos al Dios verdadero, cuando permitimos que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas, comenzamos a reflejar y a ser instrumentos vivientes de la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando no, sucede todo lo contrario. Miremos lo que dice el Salmo 115, versículos 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Terminamos siendo semejantes al ídolo que nosotros hemos levantado. Ahora, ¿los ídolos tienen algún poder? No dice que no tienen vida. ¿Y los idólatras? Tampoco, porque no pueden vivir en este mundo como Dios quiere
que vivan, porque el centro de la adoración no es Dios. Están muertos. Espiritualmente están muertos como sus ídolos. Tienen ojos y no ven, orejas y no escuchan. ¿Qué pasa con los idólatras? Tienen sus sentidos espirituales totalmente cauterizados. ¿Qué dice Jeremías 2:5? Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Fijémonos entonces, mis hermanos, cómo el pecado dañó totalmente a la raza humana, en todos los niveles. Se afectó la imagen de Dios, se desfiguró la imagen de Dios. Pero no solamente eso, sino que ahora el hombre entra en una tremenda deuda espiritual. Una enorme deuda espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre ahora fue o es acusado de traición. Fue contra la justicia, esa justicia infinita de la cual hemos hablado, fue en contra de la justicia de Dios. No solo transgredió la ley, sino ahora no la podía alcanzar. No podía ser justo. Ahora ya no podía ser santo. Ahora ya no podía glorificar a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vemos que el pecado de Adán no solamente afectó a Adán y Eva, sino a todos sus descendientes. Afectó a toda la raza humana. O sea que nos afectó a nosotros, a mí. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estamos dañados, muertos espiritualmente. De manera legal tenemos una deuda que no podemos pagar. ¿Y cómo entró ese pecado? Por un solo hombre. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. ¿Y qué pasó con esa muerte que vino a Adán? Se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecados. El pecado, mis amados hermanos, es la mayor desgracia que le ha podido ocurrir al ser humano. El pecado entró para corromper, para dañar todo lo que Dios había creado. ¿Qué hizo Adán? Adán le abrió la puerta al pecado y le dijo: siga, adelante, bienvenido. ¿Dónde se originó el pecado? En Satanás, ¿cierto? Pero ¿cómo entró el pecado al mundo? Por la desobediencia del hombre. Ese primer acto de rebelión no solamente afectó a Adán, sino a todos los descendientes de Adán. Somos herederos de esa desgracia, de esa corrupción, de esa culpa, de ese primer pecado, lo que los teólogos llaman el pecado original. Ese pecado original. Pero hay algunos que dicen: pero es que yo soy buena gente. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy buen marido. Soy buen padre. He trabajado toda la vida, he mantenido mi casa. Hago obras de caridad, obras sociales. No tengo enemigos. Yo soy buena gente. Pues yo no necesito realmente el evangelio. ¿Y qué dice la palabra?
están muertos. Porque es que ninguno es justificado delante de Dios por sus obras. El problema es el problema del pecado. Y el pecado no se remedia, no se soluciona, no se paga el precio del pecado a través de lo que nosotros podamos hacer. Adán pecó y ahora todos pecamos. Tenemos que entender esta doctrina, mis amados hermanos. Si no la entendemos, pues va a ser complicado que nosotros podamos entender el Evangelio. Adán fue el representante de la raza humana allí en el huerto, lo que se llama la cabeza federal. Federal. Cuando se habla de federal, se habla de pacto. Dios siempre ha tratado con el hombre a través de pactos. Y esta cabeza federal es una persona que está representando a un gran grupo de personas en un pacto determinado. O sea, que está actuando en representación. Es como cuando usted le entrega un poder a un abogado para que lo represente ante un juez por una determinada causa. ¿Sí? Alguien me está representando. Y Adán nos estaba representando allí en el huerto. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Muy bien. Recuerden, por ejemplo, la historia de Goliat y de David. 2 ejércitos. ¿Sí? ¿Recuerdan que salía Goliat a decir, bueno, mándenme un hombre a ver que pelee conmigo y el que gane de los 2, el pueblo gana, sin que los otros pelearan. Si ganaba Goliat, los filisteos ganaban la batalla. Si ganaba David, los hebreos, los israelitas, ganaban la batalla. Si uno triunfaba, todos eran triunfadores. Si uno fracasaba, todos eran derrotados, mis amados. Esa es la representación federal o la cabeza federal que nosotros tenemos en Adán. Si un presidente le declara la guerra a otro país, no solamente el presidente es el que está en guerra, es todo el pueblo, es todo el país. Y si se pierde, perdemos todos. Ahora, Adán se rebela contra Dios. Y como representante de la raza humana, contaminó a toda su descendencia. Entró en una declaración de guerra contra Dios. Ahora usted puede decir, no, pero es que yo en esa época yo no estaba, yo no soy responsable de eso. Pues le cuento que sí somos responsables. Porque Adán era nuestro representante y ahora pertenecemos a una raza culpable, a una raza corrupta, a una raza depravada por causa del pecado de Adán. ¿No me quiere creer? Ahora nuevamente el capítulo 5 de Romanos. Mire lo que dice el versículo 15. Dice que por la transgresión de uno, 5:15. Por la transgresión de uno, ¿qué pasó? Por la transgresión de uno murieron los muchos. Y dentro de esos muchos, estamos nosotros. Es lo que dice el verso 16. El juicio surgió a causa de un solo pecado, de una sola transgresión. ¿Y qué resulta? Y se resulta en condenación. Hoy. Miremos lo que dice el verso 17. Por la transgresión de uno, reinó la muerte. El verso 18. Una sola transgresión resultó en ¿qué? En condenación para todos los hombres. ¿Y qué dice el verso 19? Por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. Problema tan tenaz. Qué malas noticias, hermanos. El pecado de Adán nos fue imputado a todos. ¿Qué es la imputación? Es poner en nuestra cuenta, acreditar a nuestro favor algo. Y ese pecado fue puesto en la cuenta de cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre en una condición de total miseria, de total desgracia. Ahí se puede aplicar las palabras de un programa de televisión que decía, ¿y ahora quién podrá salvarme? El hombre por sí mismo no podía hacerlo. No podía arreglarse a sí mismo. Y sin embargo, hoy en día el hombre quiere arreglarse a sí mismo. Entonces, podemos hacer unas buenas técnicas psicológicas. Podemos leer buenos libros de superación personal. Podemos utilizar algunos mantras y sacar el tigre, el león que hay en ti. El hombre siempre se ha encargado de eso, de poder arreglar su propia condición. Pero es un muerto tratándose de tener vida. Esa es la condición del hombre, engañándose a sí mismo. Qué noticia tan miserable, tan desgraciada, que Adán haya pecado y que todo esto nos haya afectado a nosotros y que nosotros sigamos viviendo en esa condición. Pero como veremos más adelante, mis hermanos, para estas malas noticias hay una buena noticia que también viene a través de un representante. Tenemos un representante, ya no tenemos que representarnos nosotros a nosotros mismos. Si tuviéramos que representarnos nosotros a nosotros mismos, no habría salvación para nadie. Pero tenemos un representante. Fíjense, estos versos de Génesis son realmente sombríos, ¿no? Son como oscuros. Pero también ahí encontramos una extraordinaria promesa. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón o en el calcañar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios aquí en este caso a la serpiente? Vas a ser vencida. Cuando se pisotea la cabeza de una serpiente, ahí muere. Si apenas le corta la cola, la serpiente sería vencida. ¿Por medio de quién? De ese descendiente de la mujer. O sea, por un miembro de la raza humana. Fijémonos cómo toda la escritura, mis hermanos, gira en torno a esa promesa de Dios para el hombre. Todas las demás historias que hay en la palabra de Dios giran en torno a esa promesa de ese Salvador. Dios no se quedó quieto mirando cómo Satanás hacía estragos con su creación. Cómo destruía la imagen de Dios en sus seres creados. Por eso es que
necesitamos conocer las buenas nuevas. Conocemos ya la desgracia, conocemos las malas noticias, pero ahora vamos a entrar a ver en detalle cuáles son esas buenas noticias. No nos quedamos ahí. No podemos decir, ya ahora hasta aquí fue, ya qué podemos hacer, comamos y vivamos que mañana moriremos. No, hay una esperanza. Hay alguien que nos representa y hay alguien que vino como Salvador, que fue prometido desde el Génesis, que se encarnó, que vivió de manera santa, nos representó aquí en la tierra, fue a la cruz, derramó su sangre, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a la presencia de Dios y fue glorificado. Ese es el representante perfecto que ahora cada uno de nosotros tenemos. Y quien se ofreció a sí mismo para redimirnos y para pagar el precio de nuestra rebelión, el precio de nuestro pecado. Ese es el Salvador. Así como Él vivió y murió por nosotros, ahora nosotros podemos vivir y morir para Él. Amén. Llenemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra trae luz, trae claridad, muestra nuestra propia condición delante de ti. Nos muestra, Señor, que estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras injusticias, en nuestras transgresiones, en nuestra maldad y en nuestra depravación. Pero gracias porque tú no nos has dejado ahí, Señor. Gracias porque tú, por tu Espíritu Santo, traes convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas. Y porque podemos comenzar a apreciar y a ver que hay una salida, la luz del Evangelio de Cristo, que nos da una esperanza. Ahora tenemos un representante que nos representará delante del tribunal de Cristo. Gracias, amado Dios. Gracias, que cada día podamos ser conscientes de esta palabra, que cada día podamos, Señor, estar conscientes de nuestro pecado delante de ti para ser rápidos en confesarlo, para poder vivir vidas guiadas por tu Espíritu Santo, vidas que te honren y te glorifiquen a ti, Señor, vidas que puedan ser esa representación de la gloria tuya, Señor, aquí en la tierra. No solamente en lo que somos o en lo que tú nos transformas y nos haces, sino que nosotros en la práctica diaria hacemos en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por tu iglesia, que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos y de tus siervos, Señor, y que cada uno, cada día, en sus vidas, en sus quehaceres diarios, refleje la gloria y la imagen tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.